buenas noches. Somos el grupo colaborativo del Seminario de Investigación 10108 de la UNAD. Hoy tenemos el gusto de presentarles nuestra propuesta de investigación titulada Impacto de la simulación virtual en el rendimiento académico, desarrollada en el marco de la sexta Encuentro de Estudiantes. Mi nombre es Yeleni Jolie Almanza y me acompañan mis compañeras Arlenis Martínez y Karina Muñoz. Espero que esta presentación les resulte un tanto informativa como relevante para el contexto educativo actual. Esta investigación surge de una necesidad muy concreta. La educación superior virtual y los simuladores y laboratorios virtuales se han convertido en herramientas de uso frecuente, pero su impacto real en el aprendizaje sigue siendo poco comprendido de manera integral. Por eso, el propósito central de esta investigación es analizar cómo el uso de la simulación virtual influye en el rendimiento académico y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes universitarios en modalidad virtual en Colombia. Por ello, adoptamos un enfoque cuantitativo con diseño no experimental descriptivo, aplicando una encuesta estructurada como escala Likert a una muestra de 50 estudiantes de la UNAD. Las palabras claves que empleamos en la investigación fueron simulación virtual, rendimiento académico, educación virtual, laboratorios virtuales y herramientas digitales. En términos generales, esta investigación parte de reconocer que la educación superior actual ha crecido de manera acelerada, especialmente desde la pandemia. Los simuladores y laboratorios virtuales han tomado protagonismo como alternativa a los espacios físicos de práctica. Sin embargo, aún no contamos con suficiente evidencia sobre si realmente mejoraron el rendimiento de los estudiantes o simplemente su percepción del aprendizaje. Lo que buscamos entonces es entender la relación concreta. Los estudiantes aprenden mejor gracias a estas herramientas o las encuentran útiles, las usan de manera efectiva. Para responder estos interrogantes recogimos datos directamente a los estudiantes de la UNAD y los analizamos con estadísticas descriptivas. Los resultados esperamos que sean de utilidad no solo académico, sino también para orientar decisiones pedagógicas e instituciones de educación virtual. Lo que ven aquí es nuestro póster de investigación presentado en el encuentro de estudiantes del Seminario de Investigación. En él condensamos de forma visual los elementos más importantes de nuestra propuesta: el planteamiento del problema, la metodología, los resultados esperados, el impacto y las referencias bibliográficas. Este póster presenta el trabajo colaborativo del grupo y nos permitió recibir retroalimentación valiosa en el encuentro. A continuación, mi compañera Arlenis profundizará en el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y la metodología. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yarlendis Martínez Rodelo, del grupo de Seminario de Investigación. Bueno, les voy a hablar sobre el problema, las preguntas y los objetivos específicos. El problema principal es que aunque se usan simuladores, no existe una evaluación completa de su impacto. Primero que todo, además, muchas veces se implementan sin medir resultados. Por otra parte, no se sabe si realmente mejorar el rendimiento. Y por último, existen dificultades en el manejo de estas herramientas. Básicamente, podemos decir que muchas veces se implementan sin medir resultados, sinceramente no mejora el rendimiento, pero básicamente es porque hay personas que prácticamente no saben utilizar ciertas herramientas, la falta de conocimiento y demás.
Por otra parte, le voy a hablar sobre la pregunta de investigación. ¿Cómo influye la simulación virtual en el rendimiento académico y en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, aunque su impacto depende cómo se utilice, en primer lugar, mejora la comprensión del contenido, porque permite a los estudiantes interactuar con escenarios prácticos. Por otra parte, aumenta la motivación y el interés. Y por último, la simulación virtual fortalece habilidades prácticas y analíticas. Hablemos de los objetivos específicos. Uno de los objetivos específicos en general es analizar el impacto de la simulación virtual en el rendimiento académico. Uno de los objetivos principales es identificar qué simuladores usan los estudiantes. En segundo lugar, evaluar cómo influyen en su aprendizaje. Y por último, conocer la percepción que tienen sobre estas herramientas. Prácticamente con una herramienta virtual podemos hacer demasiadas cosas, aparte de investigar, o sea, es una ayuda porque a veces, digamos, no entiendes o no comprendes ciertas cosas. A tener un simulador, lo que vas a hacer es tener como, digamos, una ayuda para tú comprender básicamente qué es lo que vas a hacer. Entonces de ahí depende. ¿Cómo es? Identificar los simuladores del estudiante, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cómo puedes utilizarlo? ¿Qué aplicaciones puedes manejar para X trabajo? Eh, Evaluar cómo influye en tu aprendizaje. Entonces, cómo influye, cómo tratas de mejorar tu forma de estudiar. Básicamente, hay simuladores que te hacen como una breve explicación de, digamos, lo que vas a, por ejemplo, una exposición, un breve resumen de toda la diapositiva, de toda la explicación. Entonces, prácticamente es como una ayuda de aprendizaje que en menos de 5 o 10 minutos, ¿tú qué vas a hacer? Vas a obtener una información más corta, pero más concisa, ¿sí me entienden? Y aparte de eso, vas a tener una buena calificación, un buen aprendizaje. Entonces, a veces nos evitamos ciertas cosas tan extensas por algo más corto, más sustancioso y obviamente más argumentativo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Acá se presenta la revisión bibliográfica, la cual permitió identificar antecedentes importantes relacionados con el uso de simuladores y realidad virtual en la educación superior. Se reanalizaron los tres investigaciones, los tres diferentes enfoques, tanto el cuantitativo, el mixto y el cualitativo. En el cuantitativo se estudió y se analizó el impacto de la realidad virtual en el aprendizaje universitario como relación significativa entre la realidad virtual y el rendimiento académico. Sin embargo, este estudio presenta un vacío importante ya que no profundiza en la experiencia de estudiantes desde un enfoque cualitativo. Eh, Cuando hablamos de enfoque mixto, podemos decir que este se centró más que todo en la creación de entornos virtuales de laboratorios para estudiantes de ingeniería. El resultado nos mostró mejoras significativas en el aprendizaje práctico y en las habilidades analizadas de los estudiantes. En el enfoque cualitativo, en este estudio analizó los simuladores virtuales
inmerso en la biología celular y molecular. Los resultados evidencian beneficios en la comprensión conceptual, la motivación y las habilidades prácticas. Sin embargo, se identificó como un vacío la falta de evidencia cuantitativa sobre el impacto en el rendimiento académico. El conjunto de estas investigaciones demostraron que la simulación virtual tiene beneficios importantes en el aprendizaje, pero aún existen vacíos relacionados con la integración entre rendimiento académico, percepción estudiantil y evidencia cualitativa. Resultados esperados e impacto. En esta investigación se esperan principalmente 3 resultados importantes. El primero, que busca elaborar un informe de investigación donde se presenten los hallazgos, análisis y conclusiones sobre cómo la simulación virtual influye en el rendimiento académico de los estudiantes. La segunda, se espera obtener una base de datos con las encuestas aplicadas a los estudiantes. Esta información podrá servir como apoyo para formar investigaciones relacionadas con tecnología, educación y educación virtual. Y tercero, se pretende validar un instrumento tipo encuesta con escala Likert, el cual podrá ser realizado en otros estudios similares. En cuanto al impacto de la investigación, podemos decir que este se evidencia en diferentes áreas, en el social, tecnológico, económico, ambiental y en nacional y regional. En el impacto social, la simulación virtual permite un acceso a la educación sin importar la ubicación geográfica de los estudiantes. En el aspecto tecnológico, podemos decir que fortalece el uso de herramientas digitales y promueve la innovación educativa. Cuando desde el punto de vista económico, podemos decir también que ayuda a reducir costos con infraestructura física y materiales de laboratorio. En el ambiental, disminuye el uso de recursos físicos y materiales desechables. Y por último, en el nacional y regional, contribuye al mejoramiento del sistema educativo mediante la implementación de tecnologías digitales. En las referencias bibliográficas, estas fuentes académicas permitieron fundamentar técnicamente el estudio y conocer diferentes investigaciones realizadas con la realidad virtual, los simuladores virtuales y el rendimiento académico en educación superior. Entre los autores consultados se encuentran Caballero Garizao, Lesmes Correa, Neira Quintero y Ruiz Muñoz, quienes aportan estudios recientes sobre simulación virtual, gamificación y tecnologías aplicadas a la educación. Esta investigación sirve como base para identificar los vacíos existentes y justificar la importancia de este trabajo. Para finalizar, agradezco la atención prestada durante la presentación de este proyecto de investigación. Espero que este trabajo contribuya al fortalecimiento de las herramientas digitales en la educación virtual y motive futuras investigaciones sobre simulación virtual y aprendizaje en la educación superior. Muchas gracias por su atención.